Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado hoy porque tenemos un vídeo que sé que muchos de ustedes han estado esperando con ansias. Como pueden ver por el título, vamos a sumergirnos en el primer y, seamos sinceros, muy esperado encuentro entre Ande y Kerem en una fiesta de amigos. Sí, han leído bien. Ese momento crucial, ese cruce de miradas que todos los fanáticos han fantaseado y analizado hasta el último detalle. ¿Cómo fue realmente? ¿Qué se dijeron? ¿Hubo chispas instantáneas o fue un encuentro más sutil? Vamos a desgranar todos estos misterios y a crear una narrativa completa de lo que pudo haber sucedido esa noche. Y antes de que nos lancemos de cabeza a esta emocionante historia, si aún no lo han hecho, les pido un favor enorme, denle clic a ese botón de suscribirse y activen la campanita. No querrán perderse ninguno de nuestros futuros vídeos llenos de chismes, análisis y todo lo que amamos de nuestras parejas favoritas. Ahora sí, manos a la obra. Imaginen la escena, una noche vibrante llena de risas, música que apenas deja espacio para las conversaciones íntimas, y en medio de todo este bullicio, dos personas que hasta ese momento solo se conocían por referencias, por trabajos compartidos o quizás por alguna mención casual en entrevistas. Hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que cuando se juntan hacen que miles de corazones laten más rápido. La fiesta, según los rumores y los pocos detalles que han trascendido, era de unos amigos en común, un círculo social que sin duda conocía la importancia y el atractivo de ambos. Probablemente la anticipación ya estaba flotando en el aire. Tal vez algunos amigos, con esa picardía que caracteriza a la gente que conoce bien a sus conocidos, ya habían hecho alguna broma, alguna mirada cómplice esperando el momento en que sus caminos se cruzaran. Piensen en la atmósfera. Las luces tenues, las copas tintineando, el aroma a algo delicioso que se está sirviendo. No es el set de una serie, no es una alfombra roja. Es un ambiente más relajado, más auténtico, donde las personas bajan un poco la guardia. Y ahí es donde, según mi imaginación y todo lo que he podido recabar, es donde ocurre la magia. ¿Cómo creen que fue ese primer cruce de miradas? ¿Fue algo directo o intenso, casi como si el tiempo se detuviera para ellos en medio del caos de la fiesta? ¿O fue más bien una observación discreta, mira, ahí está el / ella, que se guardó para un momento posterior? Yo me inclino a pensar que fue algo más, electrizante. Imagino a Hande radiante como siempre, quizás riendo con un grupo de amigos, y Kerem, con esa sonrisa que desarma, acercándose, quizás atraído por la energía que ella emanaba. ¿Y el primer contacto? ¿Quién dio el primer paso? A veces en estas situaciones es un amigo mutuo el que sirve de puente. Oye, Hande, Kerem está aquí. Y Kerem, seguro que conoces a Hande, ¿verdad? Esa presentación formal que en realidad rompe el hielo de una manera muy casual. O quizás, y esto sería aún más emocionante, uno de ellos, con esa valentía que admiramos, se acerca directamente. Me imagino a Kerem con su carisma natural, acercándose con una sonrisa, quizás comentando algo sobre la música, sobre la fiesta, o incluso haciendo un cumplido sutil pero genuino sobre Hande. Algo del tipo, es una noche fantástica, ¿verdad? Y me alegra mucho conocerte finalmente. He oído hablar mucho de ti. Ahora, ¿cómo creen que reaccionó Hande? Estoy segura de que mantuvo su elegancia y su naturalidad. Una sonrisa cálida, una respuesta amable. Gracias, Kerem. Igualmente es un placer conocerte. La fiesta está genial. Quizás un breve intercambio sobre lo agradable que es el anfitrión o la calidad de la música. El objetivo en ese primer momento no es tener una conversación profunda, sino simplemente establecer una conexión, romper la barrera inicial de ser dos extraños en un mar de caras conocidas. Y creo que ambos, con su experiencia en el mundo del espectáculo, saben cómo navegar estas situaciones con gracia y profesionalidad, pero también con una chispa de autenticidad. Pensemos en el lenguaje corporal. Incluso en una conversación casual, el cuerpo habla. ¿Se miraron a los ojos de manera sostenida? ¿Hubo alguna risa compartida que se sintió diferente a las risas del resto? ¿Se inclinaron uno hacia el otro para escucharse mejor, creando esa burbuja íntima en medio de la multitud? Esos pequeños detalles, esos gestos involuntarios, son los que a menudo revelan la verdadera química. Yo imagino que hubo una chispa, una atracción mutua que se hizo evidente incluso en ese primer encuentro superficial.
Quizás Kerem quedó impresionado por la inteligencia y la belleza de Ande y Ande, por su parte, notó la calidez y el encanto de Kerem. ¿Y si la conversación fluyó de manera más profunda? Podrían haber hablado de proyectos pasados, de anécdotas divertidas, de gustos musicales o cinematográficos. Lo importante en este primer encuentro es que la conversación no se sintiera forzada. Que fluyera con naturalidad, que ambos se sintieran cómodos para ser ellos mismos. Imaginen a Kerem, quizás contando una anécdota graciosa de un rodaje, y Ande riendo genuinamente, o Ande compartiendo una opinión sobre una película reciente, y Kerem escuchando atentamente, fascinado. Es en esos momentos de conexión, cuando las barreras se caen y se revela la verdadera personalidad, cuando nacen las historias. Ahora, ¿cómo creen que se despidieron de esa primera conversación? Probablemente con la promesa implícita de volver a hablar, de quizás encontrarse de nuevo. Tal vez ha sido un placer charlar contigo, Ande. Espero que nos crucemos de nuevo pronto. Y una respuesta similar de Ande, quizás con una sonrisa pícara. No tiene que ser un intercambio de números de teléfono de inmediato, aunque tampoco lo descartaría. Podría ser algo más sutil, como el sentimiento mutuo de que este no será su último encuentro. La semilla de algo nuevo ha sido plantada. Y aquí es donde entra la especulación, la parte que más nos gusta a los fanáticos. ¿Qué pensaron el uno del otro después de ese encuentro? Estoy segura de que ambos se quedaron pensando en la experiencia. Kerem, quizás admirado por la personalidad y el carisma de Ande, y Ande intrigada por la energía y la sinceridad de Kerem. Es probable que ambos hayan compartido sus impresiones con sus amigos más cercanos. Oye, he conocido a Ande / Kerem, es genial. Y esas pequeñas conversaciones después de la conversación son las que van tejiendo la narrativa y alimentando las expectativas. Lo fascinante de este primer encuentro es que, a diferencia de los encuentros planeados o en un entorno profesional, este ocurrió en un contexto más íntimo y relajado. Esto permite que las personalidades brillen con más fuerza, que las verdaderas impresiones se formen sin la presión de las cámaras o de un guión. Fue un momento espontáneo, orgánico, donde la química pudo hacer su magia sin filtros. Piensen en la diferencia entre conocer a alguien en un evento público y conocerlo en una fiesta de amigos. En el primer caso hay una imagen pública que mantener, una fachada que a menudo se presenta. En el segundo el ambiente es más permisivo para ser uno mismo, para mostrar esa parte más vulnerable y auténtica que a menudo es la más atractiva. Y estoy segura de que Ande y Kerem en esa fiesta tuvieron la oportunidad de mostrar esa autenticidad. Imaginen el revuelo posterior a la fiesta. Los amigos comunes, seguramente emocionados por la posibilidad de que algo surgiera entre ellos, habrían estado comentando. ¿Viste la forma en que se miraban? Se notaba que había química, ojalá pase algo entre ellos. Estas son las conversaciones que alimentan nuestra imaginación y que nos hacen sentir parte de la historia. Este primer encuentro, aunque fugaz en comparación con todo lo que vino después, sentó las bases. Fue el punto de partida, el primer ladrillo en la construcción de lo que se convertiría en una de las historias de amor más queridas y seguidas. Fue el momento en que dos personas, que hasta entonces solo existían en el universo del otro a través de referencias, se convirtieron en una realidad palpable. Y lo hermoso de esto es la simplicidad. No hubo grandes gestos, no hubo declaraciones de amor eternas. Hubo una conversación, una conexión, un reconocimiento mutuo. Y a menudo en la vida real y en las historias que más nos conmueven, son esos momentos sencillos y auténticos los que tienen el mayor impacto. Pensemos en las implicaciones de este encuentro. Para Ande fue conocer a un colega talentoso, a una persona carismática. Para Kerem, fue conocer a una mujer hermosa e inteligente. Pero más allá de eso, fue el inicio de una relación que cautivaría a millones. Es como el primer capítulo de un libro que promete ser apasionante, lleno de giros y emociones. Y es por eso que este tema es tan fascinante para nosotros, los fanáticos. Porque nos permite imaginar, crear narrativas y sentirnos conectados con sus vidas, incluso en los momentos más privados y espontáneos. Este primer encuentro en la fiesta de amigos no fue solo un evento, fue el catalizador de algo mucho más grande. Ahora, para concluir, hemos viajado a través de este hipotético pero muy probable primer encuentro entre Ande y Kerem en una fiesta de amigos. Hemos imaginado la atmósfera, las primeras miradas, las conversaciones y la chispa inicial que, estoy segura, estuvo presente.
Hemos explorado cómo un encuentro casual puede ser el preludio de algo extraordinario, y cómo los pequeños gestos y las conexiones auténticas son las que realmente importan. Este momento, aunque privado, sentó las bases para una historia de amor que ha inspirado a muchos. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este viaje de especulación e imaginación. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Cómo creen ustedes que fue ese primer encuentro? ¿Qué detalles creen que sucedieron? Déjenme todos sus comentarios y teorías abajo, estoy deseando leerlos. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido intrigante, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fanáticos de Ande y Kerem, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.